Yo transformo el odio en amor. ¿Cómo? Intentando, fallando, volviendo a intentarlo. A pesar del tormento. Ser artista es un privilegio, no un tormento. ¿Eso eres tú? Soy más bien un gorila guerrero. ¿Una bestia salvaje? Algunas veces. ¿Y también cocinas? Me gusta cocinar para mi familia. ¿Y cómo definirías tu obra en el ámbito de la historia del arte? No me interesa la historia del arte, ni los academicismos. ¿Por qué? El arte no es sobre el arte. El arte es sobre la vida. No tenía la seguridad que da la religión, así que al final me convertí en artista, para encontrar una forma de sobrevivir. Dice Louise Bourgeois, yo no he fallado como buscadora de la verdad. Y es realmente muy extraño que de pronto alguien que se haya dedicado al arte, de pronto hable de buscadora de la verdad. Y una frase que me sorprende que dijo también Louise Bourgeois es: nacer artista es a la vez un privilegio y una maldición. Solo puedes aceptar o rechazar el regalo. Y bueno, vale la pena plantearse quién es Louise Bourgeois. Louise Bourgeois fue una grandiosa escultora de origen francés y después avecindada o habitante de la ciudad de Nueva York, que formó parte de las grandes vanguardias que renovaron el arte y la conciencia en el siglo XX. Una gran escultora fundamentalmente abstracta, pero antes que abstracta, antes que ubicarla en un estilo, Louise Bourgeois era una mujer que buscaba, a través de la expresión plástica, la verdad de sí misma. Y eso es una reflexión muy interesante, porque el arte no es solamente un entretenimiento, sino es una búsqueda que se comparte con el espectador, con el receptor del arte. Y justamente eso es lo que buscaba Louise Bourgeois en sus esculturas. Quizá hayan visto alguna vez alguna de sus obras, quizá la más famosa sea toda esta colección que tiene de arañas gigantescas, que suelen ponerse en grandes salas en los museos y a veces en espacios abiertos. Y aquí tenemos precisamente Oda al Olvido, trilogía de Louise Bourgeois, de la dramaturga mexicana Elena Giochins. A mí la verdad es que me ha cautivado su lectura. Es un texto fantástico porque además no es una novela, no es un estudio biográfico, es una obra de teatro. Y la verdad es que cuando uno se adentra en la lectura de una obra de teatro, pasa algo que es mágico, que uno construye su propia puesta en escena en su interior. Y eso es lo que logra Elena Giochins, que es una dramaturga mexicana muy reconocida y que justamente la colección Molinos de Viento de teatro de nuestra querida casa, la Universidad Autónoma Metropolitana, ha publicado. Es una colección muy bonita en esta nueva temporada, digamos, de esta colección Molinos de Viento. Y esta autora se acerca al personaje, que es un personaje real, ¿no?, a través de la ficción teatral para plantearse algo que me parece también muy interesante para compartir
sobre todo para compartir en la escena. ¿Qué motiva a un artista a entregarse, a dar ese salto de fe que es la creación artística? Y en la obra de teatro se nos van presentando momentos de su vida familiar, momentos de dudas, de angustia, pero sobre todo esa búsqueda de su propia identidad. Les hablaba yo de las arañas gigantescas, que son hermosísimas, ¿no? Que al mismo tiempo aterradoras, que en el fondo son la respuesta a una búsqueda que ella tuvo de reencontrarse con un pasado familiar. Ella proviene de una familia de tejedores, de hiladores, y justamente la imagen de la araña es una imagen de esa araña hiladora que teje redes, es una imagen que la acompañó para siempre. Y entonces, realmente es muy interesante cómo Elena Gióchins hace una trilogía teatral que está en espera que llegue su puesta en escena, pero por lo pronto tenemos el gusto de leerla y construirnos nosotros mismos nuestra propia puesta en escena. Les recomiendo mucho Oda al Olvido, trilogía de Louise Bourgeois de Elena Gióchins. Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, Cuamas Capozalco. Hasta la próxima.